Bien, habíamos estado viendo entonces acerca de válvulas. Válvulas, am, la construcción de la válvula. Habíamos dicho que estas son válvulas distribuidoras. Válvulas distribuidoras porque de alguna manera, bueno, no de alguna manera, porque su trabajo más bien, ¿no es cierto?, es tomar el aire, la presión de aire y distribuirlas por diferentes vías para controlar el accionamiento puede ser de otras válvulas o accionamiento directamente de actuadores. Entonces, habíamos visto que la construcción de las válvulas vienen prácticamente de dos formas. La una forma es por válvulas de asiento, ¿no es cierto? Y en esas válvulas de asiento nos habíamos fijado un poco eh, en ciertas válvulas. Sin embargo, la válvula que más se utiliza es la válvula de correderas. De hecho, la válvula que tenemos a continuación es una válvula de corredera. A esta válvula también se le conoce válvula spool. Spool con sellos, ¿no? Spool con sellos. Entonces, rápidamente, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esta es una válvula de solenoide. Podemos darnos cuenta por el conector, ¿no es cierto? Este conector solamente lo traen las válvulas que tienen conexión eléctrica, las válvulas de solenoide. Entonces, es una electroválvula. Entonces, comenzamos con este módulo de aquí, es un módulo solenoide. También tenemos esta parte de aquí que es el pistón, ¿no es cierto? Este pistón es el que está conectado o es la parte metálica, ¿no es cierto? Que está conectado a la parte móvil, ¿no es cierto? Es decir, es el que va a ser atraído y el que va a ser repelido, ¿no es cierto? Por la solenoide, ¿no es cierto? Aquí tenemos el pistón, tenemos también, este es el spool, ¿no es cierto? Todo este es el spool o correderas, en inglés se le llama spool con sellos, ¿no es cierto? Este es el spool, es el eje. Entonces aquí vemos que tenemos un sello, otro sello, ¿no es cierto? Que son pequeños émbolos, ¿no es cierto? Con O-rings. Entonces tenemos otros sellos. Tenemos el cuerpo de la válvula, que es la parte maciza, ¿no es cierto? De la válvula. Tenemos el resorte, ¿no es cierto? O el muelle, que nos va a hacer que regrese a la posición original. También tenemos los puertos. Estos puertos, el 2 y el 4, ¿no es cierto? Son puertos, son conexiones de trabajo. Las conexiones de trabajo, les vuelvo y les repito, creo que sí les había dicho, son 2, 4, 6 en ese orden, ¿no? Las que se necesiten, desde el 2 y de par en par. 2, 4, 6, 8. Las conexiones de presión siempre será el 1 y las conexiones de retorno o fuga, ¿no es cierto?, de aire serán 3, 5, 7. Entonces, en ese orden, aquí nosotros en la parte de arriba tenemos dos conexiones. Las conexiones son conexiones de trabajo, son puertos de trabajo, vías de trabajo. Aquí tenemos un pequeño indicador de presión, no lo tienen todas las válvulas ni todas las conexiones, pero eh, pueden tenerlo, ¿no es cierto? Que es un pequeño indicador de presión, ¿no es cierto? Que es para ciertas conexiones. Tenemos el mando manual, que lo tienen todas las válvulas. Las válvulas tienen un botón manual que nos permite verificar el funcionamiento, que la válvula no esté enclavada. Y por último tenemos la clavija, que era lo que les decía, el enchufe, ¿no? Enchufe, las conexiones, ¿no? De la solenoide. Entonces, así se ve una electroválvula diseccionada por la mitad, ¿no es cierto? Así es como está construida. Es, es bastante, por cierto, las conexiones de presión y las conexiones de retorno están por aquí abajo, ¿no? Deben estar por aquí abajo, de manera que puedan tener conexión con las vías de trabajo. Ahora, con lo que respecta al funcionamiento, ¿no es cierto? Esta válvula es una válvula 5-2, ¿no es cierto? 5-2. Entonces, aquí nosotros tenemos, déjenme, ok.
Aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las conexiones de trabajo 2 y 4, ¿no es cierto? Aquí arriba están 2 y 4. En un inicio, el aire que tiene presión, que está pintado con celeste, está entrando por 1 y está conectándose con 2, ¿no es cierto? Tal cual como se ve aquí, ¿no es cierto? Triangulito hacia arriba significa conexión de trabajo. Triangulito hacia abajo significa retorno o fuga de aire, ¿no es cierto? Entonces, 1 está conectándose con 2 y 4 está retornando por 5. 4 está retornando por 5, ¿no es cierto? Es la primera posición. Cuando la válvula cambia de posición, nosotros tenemos que, en este caso, 2, ¿no es cierto? Está retornando ahora por 3. Miren, 2 está retornando por 3. Y la presión que hay en 1 ahora está conectándose con 4, mientras que 5 está bloqueada, ¿ya? Esa es la válvula tipo spool, ¿no? Es la válvula de correderas que habíamos venido trabajando. Esa es una válvula 5.2. Pregunta, ¿dónde podríamos utilizar esta válvula? Para controlar, ¿qué podríamos utilizar esta válvula? ¿Están ahí? Sí, que Sí, pensando en que podríamos hacerle justamente en los ejercicios que hicimos, prácticamente en los, ¿cómo se llaman esos? Los de dos vástagos. Ya, muy bien. En los cilindros de doble efecto, ¿no? Perdón. Cilindros de doble efecto, ahí los podemos utilizar, ¿no es cierto? Por ahora, esa es la aplicación más cercana que conocemos, ¿no? Para utilizar ese cilindro en los cilindros de doble efecto. Bien, ahora creo que aquí terminamos con lo que tiene que ver con válvulas, funcionamiento, con lo que tiene que ver conexiones, con lo que tiene que ver con entradas y salidas de aire, conexiones de trabajo. Con respecto a esto general, no sé si tienen alguna pregunta de manera general o puntual tal vez, pero con respecto a lo que es válvulas. Prácticamente lo que hemos visto es que, o sea, hay un sinnúmero de válvulas, ¿no? Pero lo que tenemos que ver prácticamente es la simbología, porque de ahí emana todo. Correcto. Correcto. Si nosotros podemos, de hecho, lo que nosotros nos vamos a encontrar en el mercado es la simbología, ¿no? La construcción de la válvula es un plus que ustedes como tecnólogos, como ya profesionales, ustedes van a saber cómo está constituida la válvula. Que por cierto, esto rojo de aquí son sellos, ¿no? Son O-rings. Son O-rings que sellan, ¿no es cierto? Sellan. Y que por cierto, aquí se me está olvidando algo. ¿Se acuerdan que el aire viene lubricado? El aire viene con partículas de aceite. Es justamente por estos O-rings, ¿no? Estos O-rings no vienen, eh, digamos así, no están lubricados, o sea, ese rozamiento no está lubricado. La manera en que se lubrica, ¿no es cierto? La manera en que se lubrica esto, estos sellos, ¿no es cierto? Para que no se vayan a dañar muy rápido, para que duren un poco más, es a través de el aceite que está en el aire, ¿ya? El aceite que está en el aire comprimido. Entonces, el aceite que está en el aire comprimido tiene una dirección que viene así y comienza a chocar con todas las superficies. Entonces, choca con esta superficie, choca con esta superficie, choca con esta superficie. Y al momento que chocan las partículas, ¿no es cierto? Que vamos a suponer que el aire es 100% puro y que solo tiene partículas de aceite. Entonces, las partículas de aceite se van pegando a estos elementos, pequeñas partículas de aceite, haciendo una pequeña película alrededor de los O-rings, alrededor de todos los elementos, incluso en estas paredes, aquí, en todos los en todas las superficies, el aceite se pega, haciendo una película. Entonces, como este aire es un aire limpio que está libre de polvo, de polvo, partículas de agua, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Esa película es una película protectora, anticorrosiva,
y también es una película que ayuda a la lubricación para el funcionamiento de estos sellos. Entonces, ahí está un poco el funcionamiento, la aplicación de la lubricación del aire comprimido, ¿no? Em, Otra cosa que se me está olvidando es que, no sé si ustedes logran ver aquí, que estas vías, ¿no es cierto? Sobre todo las vías de trabajo, miren, tienen dientes, ¿no es cierto? Tienen rosca, ¿no es cierto? Esa rosca es bastante importante. Es bastante importante y ya les vamos a mostrar por qué. Porque ustedes en la vida real se van a encontrar con válvulas así, ¿no es cierto? Ustedes no van a ver esto. Se van a encontrar con válvulas así y ustedes van a decir, si yo tengo un cilindro de doble efecto, ya sé qué válvula voy a ocupar, o un cilindro de simple efecto, ya sé qué válvula voy a ocupar. Pero la diferencia, ¿no es cierto?, de qué válvula comprar, ¿no es cierto?, o qué válvula pedir, está en qué tipo de acción o qué tipo de fuerza yo voy a mover, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver hoy más tarde, en esta misma clase lo vamos a ver más tarde. Em, entonces, por ese asunto que les acabo de decir, la aplicación de la fuerza del cilindro que va a tener, ¿no es cierto? Por eso es que tienen, aquí hay roscas, miren, hay roscas, 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 ¿ya? Entonces, eso es con respecto a lo que es válvulas. Hemos terminado de ver todo lo que es construcción de válvulas, ¿no es cierto? Desde los dos tipos de construcción, que es válvulas tipo spool o correderas y válvulas de asiento. Dos tipos de construcción. Hemos visto el funcionamiento de las válvulas de asiento, ¿no es cierto? Con disecciones horizontales de las válvulas para ver cómo funcionan, ¿no es cierto? Tanto de las válvulas de asiento como las válvulas spool, ¿no es cierto? Y está claro lo que es simbología, ¿no? Está bastante claro que ustedes ya saben leer lo que es simbología de válvulas, ¿no es cierto? Saben reconocer cuando una vía es de retorno, cuando una vía es de trabajo, cuando una vía es de presión, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a lo que es mandos de válvulas. Las válvulas para cambiar de posición o para conmutar de estado, las válvulas utilizan mandos. Entonces, yo les había explicado en clases anteriores que hay 3 tipos de mandos. Bueno, en realidad hay 4 tipos de mandos. Antes de seguir, Robinson, adelante. Sí, Inge, eh, estaba mencionando que usted mencionaba que, digamos, el aire tiene partículas de aceite, ¿verdad? Para lubricar adentro lo que es los sellos. Así es. Inge, las válvulas tienen algún tipo de mantenimiento, así que, o no se las puede, digamos, dar un tipo de mantenimiento, digamos, en caso que se, se pueden tapar alguna válvula o alguna cosita que se le pueda hacer, digamos. Ya, O, es una excelente pregunta, ¿no? Las válvulas neumáticas de todos los fabricantes vienen selladas. O sea, para dar mantenimiento no se les da mantenimiento. O sea, pero sí hay garantías y sí hay lugares especializados que pueden dar mantenimiento. Sin embargo, si nosotros conocemos cómo está constituida internamente las válvulas, sí podemos abrirles, ¿no? Pero los fabricantes no lo recomiendan. Los fabricantes no lo recomiendan. Ahora, en mi experiencia propia, yo he visto, he preguntado, ¿no es cierto? Válvulas neumáticas que están trabajando por más de 15 y hasta más de 20 años, me parece, sí, por ahí más de 20 años, sistemas neumáticos que están trabajando por más de 20 años. ¿Qué es lo único que dan mantenimiento que normalmente están cambiando? Es la unidad de mantenimiento, los filtros de la unidad de mantenimiento, las trampas de agua de la unidad de mantenimiento, la lubricación, es lo único que están cambiando continuamente. Luego esto, ¿no es cierto? Lo que refiere a válvulas, no lo hacen, no lo cambian. Y cuando lo cambian, o cuando necesitan mantenimiento, lo que hacen es contactarse con el fabricante. Entonces ellos
como, no, creo que es un tipo de garantía, de acuerdo al fabricante, un tipo de garantía que toman la válvula y simplemente ellos saben cómo abrirla, qué cambiar, ¿no es cierto? Y otra vez funciona normalmente. Ahora, puntos que puedan fallar dentro de la válvula solo son estos O-rings, estos sellos, ¿no es cierto? Estos O-rings. Porque este eje de aquí no está sometido a grandes presiones. Es decir, no es que este eje esté sometido a un trabajo continuo y fuerte, ¿no es cierto? A grandes fuerzas que se va a terminar doblando. No, no, no. Entonces, lo que puede fallar por ahí, por ejemplo, si es que tú estás mandando el aire, como en este caso, estás mandando el aire por 4 y de repente comienza a aparecer aire en 2 o en 3 o en 5, ¿no es cierto? Comienza a aparecer aire en 5 que no debería haber aire, comienza a aparecer. Tú ya sabes que son sellos, ¿no es cierto? Entonces tú podrías hacerlo, pero no, ya te digo, los fabricantes no lo recomiendan que tú lo hagas. Recomiendan que acudas a ellos y ellos lo hagan. Así es como trabajan la mayoría de fabricantes neumáticos. Mm, ya, Inge. Como mencionó, dijo que 20 años más o menos. Sí, justamente, justamente una persona me llamó a que se le diera mantenimiento a una máquina que tiene, que es para sublimar. Entonces, esta máquina que es para sublimar tiene un sistema neumático para presionar. Ustedes saben que sublimado es caliente y planchan, ¿no? O sea, presionan. Entonces, hicimos mantenimiento de la parte eléctrica, parte mecánica, todo estaba bien. Por ahí se tocó cambiar cables, fusibles, algunos elementos eléctricos que ya se habían quemado, habían puenteado, habían hecho algunos. Y la parte neumática, al momento de comprobar las válvulas, estaban en perfecto funcionamiento. Unidad de mantenimiento, nunca habían rellenado de aceite. Le rellenamos de aceite, estaba en perfecto funcionamiento. Válvulas en perfecto funcionamiento, unidad de mantenimiento, solo se cambió lo que es filtros y se le rellenó de aceite. Y cilindro, el cilindro, que vamos a ver unos capítulos más adelante, el cilindro subía perfectamente, ¿no es cierto? Pero al bajar se demoraba mucho, bajando. Era un cilindro de doble efecto, bajaba demasiado lento. Entonces, comprobamos, no era falla de válvula, la válvula no estaba fallando, lo que sí estaba fallando era el cilindro, ¿no? El cilindro estaba fallando. Y obviamente uno sabe que el cilindro no, también tiene sellos y lo que va a fallar, lo que se va a dañar, si es que no se ha lubricado por mucho tiempo, son los sellos. Entonces, ese es el asunto. Inge, Bien, gracias. bien, vamos a continuar. Entonces, les estábamos hablando de los mandos, 4 tipos de mandos, ¿no es cierto? Tenemos mandos de control manual, mandos de control mecánico, mandos de control neumático y mandos de control eléctrico. Entonces, los mandos de control manual, ¿no es cierto? Son prácticamente en los que interviene la mano humana, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos mandos de control manual. Por ejemplo, estos mandos no los habíamos visto. Bueno, este mando sí lo habíamos visto, es un push button. Este es un botón, ¿no es cierto? Pero que viene con un tipo de seguridad, es decir, uno tiene que con el dedo presionar, ¿no es cierto? No puede presionar con la mano como acá, por ejemplo, acá es más fácil, ¿no es cierto? Y acá aún es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces son 3 tipos de botones de los que se presiona, pero diferente construcción. Este es un botón de giro. Este lo que hace es, se presiona y se libera con giro, ¿no? Este es un switch que ustedes ya lo han visto, un pequeño switch donde la palanca cambia de estado. Bueno, botón de emergencia, la llave con botón de emergencia, la llave botón, ¿no es cierto? Es decir, giramos la llave y podemos presionar. La llave sola, ¿no es cierto? Que se gira la llave y se cambia de estado, ¿no es cierto? Y todos estos de aquí, ¿no es cierto? Desde la llave hasta los botones de acá arriba, son mandos
de activación manuales, ¿no es cierto? Incluso aquí nos falta, por ejemplo, lo que es el pedal, nos falta lo que es la palanca, ¿no es cierto? Para completar los mandos de control manual. Pero todos los mandos, ¿no es cierto? Todos los mandos donde haya intervención de mano humana, ¿no es cierto? Son manuales. Ahora, los mandos mecánicos, en cambio, son, por ejemplo, este es el plunger, ¿no es cierto? Y el plunger no es más que un botón. Pero si se dan cuenta, el plunger tiene esta construcción. Yo le llamo palpador, ¿no es cierto? Plunger en inglés, palpador mecánico en español. El plunger no es más que un botón, pero que está diseñado para que se presione a través de otro cilindro, ¿no es cierto? Y luego tenemos el rodillo, ¿no es cierto? Los rodillos que ya vamos a ver cuáles son los rodillos. Y estos son los mandos mecánicos. Son mandos mecánicos porque son diseñados para que otro sistema mecánico lo, lo active, ¿no? Luego tenemos los neumáticos, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto. Los neumáticos es a través del aire cambiamos de estado. Estamos hablando solo de válvulas. Cambiamos de posiciones, conmutamos la válvula. Y la solenoide, ¿no es cierto? Que igualmente es como un contactor, como una bobina, ¿no es cierto? Un electroimán, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos, en este lado tenemos el pedal. Así se ve un pedal. En la parte derecha de este pedal nosotros tenemos la válvula. Miren, esta es la válvula, ¿no es cierto? La válvula neumática, la válvula distribuidora, y aquí está el pedal. Entonces, con el pedal nosotros accionamos el cambio ¿cómo es? De posiciones, ¿no es cierto? Con el pedal. Más abajo nosotros tenemos igual la válvula acá y aquí el mando mecánico que es, este mando es palanca, ¿no? Acá tenemos el botón, miren, este es el botón, ¿no es cierto? Miren, aquí está el botón y aquí está la válvula, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el rodillo, ¿no es cierto? Este es el rodillo. Miren, simplemente es un disco giratorio, ¿no es cierto? Que adentro va a tener un pequeño palpador, un pequeño plunger, ¿ya? Así se ven en la vida real los mandos, ¿no es cierto? Estos son los mandos. Bueno, rápidamente los mandos manuales ya los habíamos visto. Son todos los que ustedes ven aquí. Cuando nosotros no tengamos un símbolo determinado para un mando manual, lo representamos a través de este, ¿no? Y si es que nosotros en otro caso ya lo determinamos, entonces así se representa, ¿ya? Así se representa. Aquí están los mandos mecánicos, ¿no es cierto? El plunger, que es el principal, el rodillo, ¿no es cierto? Y el otro rodillo con brazo, ¿no es cierto? Este también es un mando mecánico, el muelle o el resorte. Y luego tenemos el aire, ¿no es cierto? Que vamos a hablar más adelante del aire. Algo que quiero recalcar aquí es el anclaje. Nosotros podemos anclar, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben cómo enclavar un contactor. Podemos enclavar igual una bobina, podemos enclavar una solenoide, ¿no es cierto? Pero la manera en que nosotros anclamos de manera mecánica, ¿no es cierto? Es a través de este mecanismo, ¿no es cierto? Que es como un tipo de seguro. Bien, Josué tenía la mano levantada. Adelante, Josué. Sí, ¿cuál es la diferencia o el uso en la simulación del rodillo con brazo y el rodillo simple? Ya, excelente. Vamos, es una buena pregunta. De hecho, es una pregunta que les había venido postergando. Josué, ¿levantó la mano o...? No, eso era. Ah, ya. Ya la bajo. Ok, ok. Bien, aquí nosotros tenemos los tres mandos mecánicos, ¿ya? Los tres mandos mecánicos. Mucho ojo con lo que voy a explicar. Miren, este mando es el plunger, es el palpador. ¿Sí ven que es un botón? Ese botón, ¿no es cierto? Tiene la razón de ser es de que se presione en este sentido, como indica esta flecha. ¿Sí ven?
como indica la flecha, nosotros presionamos este botón, ¿no es cierto? Y se activa el cambio de posición, ¿ya? Ahora, este rodillo, ¿no es cierto? Que tiene como un bracito aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la construcción de este rodillo? Es simplemente un plunger, ¿no es cierto? Un palpador aquí abajo, pero este brazo está presionando el plunger. Entonces, cuando este brazo baje, ¿no es cierto? Se va a presionar el plunger. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de tener este rodillo? Miren, Es un final aquí de carrera, ¿verdad? es un final de Sí, carrera, sí. correcto, es un final de Ok. carrera. Pero miren, en este plunger, en este palpador, la única manera en la que yo puedo presionar el palpador es es de frente, ¿no? Miren, así, es de frente. Es la única manera en la que puedo presionar el palpador, de frente. Entonces, cuando presiono de frente el palpador, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se activa el plunger. Ahora, si yo tengo un rodillo de esta forma, ¿no es cierto? Con un brazo, ¿no es cierto? Yo puedo presionar el palpador de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de frente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo vengo, imagínense esto, por favor, utilicen su imaginación. Si yo vengo de izquierda a derecha con el cilindro así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a presionar en este punto, el rodillo va a girar, ¿no es cierto? Pero el cilindro va a comenzar a pasar, ¿no es cierto? Haciendo que este brazo baje, bajó. Si yo vengo de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Así, vengo en este punto, presiono, el rodillo va a girar hacia el otro lado, ¿no es cierto? Pero también todo el brazo va a bajar, pum, se presiona el palpador. Y si yo vengo desde arriba hacia abajo, en cambio, el rodillo va a bajar, ¿no es cierto? El rodillo va a bajar y se va a presionar el palpador. Entonces, esa es la razón de ser de yo tener un rodillo. En realidad es lo mismo, simplemente se aumenta este pequeño mecanismo. ¿Para qué? Para que yo no tenga que tener simplemente una acción de frente, sino pueda tener una acción de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de frente para que se active el cambio de posición. ¿Sí está entendido? Entre estos dos. ¿Sí está entendido? Washington. Bien, José, sí. Ingeniero, Dígame. Sí, ingeniero. este es el que estábamos utilizando en los ejercicios que propuso. No, este todavía no es el que utilizamos. Es otro. Ya, es el de acá el que estamos utilizando. Ese no es. Pero sí está entendido la diferencia, bueno, cuál es el funcionamiento entre los dos, ¿no? De mi parte, sí, ingeniero. Ya. Bien, ahora sí vamos a ver, el último, es el que estamos utilizando, ¿no es cierto? Este es el que estamos utilizando, ¿ya? Aquí quiero que ustedes me pongan mucha atención, porque, miren, ese rodillo, ¿no es cierto? Ese rodillo, cuando se presiona de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Perdón, de izquierda a derecha, como indica esta flecha de aquí, ¿no es cierto? Ese rodillo, ¿no es cierto? Va a girar, pero no solamente va a girar, sino que este brazo se va a estirar, ¿no es cierto? Porque tiene un eje, entonces se va a estirar hacia acá, así, pum, ¿no es cierto? Y se va a presionar. ¿Qué es lo que me permite este brazo que está aquí? ¿No es cierto? Que miren, aquí yo tengo que ser muy preciso, ¿no es cierto? El cilindro tiene que presionar aquí, ¿no es cierto? De hecho, tiene que ser bastante preciso. Acá yo no tengo que ser muy preciso, ¿no? Puedo presionar aquí, puedo presionar acá, ¿no es cierto? Tengo más rango de acción. Pero acá yo no necesito ser muy preciso. Puedo presionar aquí, puedo presionar acá, puedo presionar acá, puedo presionar acá. Entonces, donde quiera que yo presione, ¿no es cierto? Siempre que venga de izquierda a derecha, se va a accionar esto, ¿ya? Entonces, la diferencia entre los tres es la precisión el punto de precisión, ¿no es cierto? Entonces, aquí no tengo que ser muy preciso, pero, ¿no es cierto? Si yo presiono acá, este brazo va a girar y me va a permitir
presionar el plunger, el palpador de aquí, ¿no es cierto? Si es que yo vengo de arriba hacia abajo, va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Incluso el brazo va a ir hacia acá, ¿no es cierto? Va a estar por acá el brazo así, ¡puc! Y se va a presionar, ¿no es cierto? Porque estoy presionando de arriba hacia abajo, pero se va a presionar. Pero si yo vengo de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Vengo así, lo que yo voy a terminar haciendo es levantando este rodillo de manera que el plunger no se va a presionar. De derecha a izquierda, ese no se va a presionar. Por eso es que cuando nosotros estábamos seleccionando qué rodillos nosotros teníamos que utilizar, ¿no es cierto? Nosotros había esta flechita, ¿no es cierto? Que nos indicaba, a ver, ¿cómo quieren que se active? ¿Quieren que se active en este sentido, con esta flecha? O había la otra flecha que sí decía que querían que se active hacia el otro sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque estos rodillos de aquí tienen un solo sentido, o bien de izquierda a derecha, o bien de derecha a izquierda, pero no tienen los dos, ¿ya? ¿Sí está entendido? Eso sería como un bloqueo, el de derecha-izquierda, o Sí. no. No sería como un bloqueo, más bien la aplicación es exclusivamente en los cilindros. Entonces, ¿dónde yo tengo mi aplicación? Miren, por ejemplo, yo quiero que, saben que justo desactivé el escribir. Cuando yo tengo mi cilindro, no puedo dibujar, pero a ver, cuando yo tengo mi cilindro, ¿no es cierto? Que viene así, ¿no es cierto? Que viene de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Vamos a suponer que aquí está el cilindro, ¿ya? Y el cilindro está saliendo para acá y entrando hacia acá, así. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, el cilindro está saliendo, ¿no es cierto? Y el cilindro sale así, sale, ¡puc! Cuando sale, se activa. Pero cuando regresa, ¿no es cierto? El cilindro regresa, ¿qué pasa? No se activa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para que no todo el tiempo pase activado. Entonces, ¿qué pasaría acá en cambio? Miren, cuando está saliendo, se activó, cuando está regresando, se activó. No me sirve. No sirve para mi aplicación porque yo quiero que cuando el cilindro sale, realice una acción y cuando ingresa, realice otra acción diferente. Entonces, este no me sirve para mi aplicación, lo tacho. ¿Por qué? Porque cuando el cilindro sale, se activa, realiza la aplicación, pero cuando el cilindro ingresa, también se activa. Entonces, no sé si está entrando o está saliendo. En cambio, si yo pongo el cilindro sale y se activó, digo, el cilindro está saliendo. Y el cilindro regresa, no se activó. Solo se activa cuando el cilindro sale. Pero si yo pongo uno de estos, ¿no es cierto? Dada la vuelta, ¿no es cierto? En sentido contrario, ¿qué va a pasar? Se va a activar, en cambio, cuando regrese. Entonces, por eso es que yo estoy utilizando estos rodillos de aquí. ¿Sí me entendieron? Robinson, Giovanni, Washington, Josué, Sí, jefe. Guido. Sí, Sí, ingeniero, pero digo, al momento digo, de mandar, cuando se trabaja con varios pistones, no, como que se pierde bueno, al menos yo sí, en el taller sí tuve eso, un poco de complicación en cuanto a la dirección de cómo poner Ya. A ver, vamos a ver. Miren, cómo poner la dirección del rodillo, ¿verdad? sí, Ya. ujú, Ahorita le explico. Miren, vamos a ver. Miren, el cilindro va a salir y cuando sale tiene esta dirección, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, sí, ¿verdad? Y cuando ujú, regresa tiene la dirección contraria de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? sí, Entonces, miren, aquí A1
me indica que es la marca, es la salida, ¿no es cierto?, del cilindro que va a tener esta dirección hacia afuera. Y A0 es la marca que tiene la dirección hacia adentro. Entonces, cuando A1 sale, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Este es más pequeño. Ya, está acá. Cuando A1 sale, quiero que salga D, ¿no es cierto? Entonces, hago clic en D y voy a elegir, miren, aquí tengo una flechita. ¿Sí logran ver la flecha? Esta flecha de aquí. Sí, Ya, sí, ven que yo quiero que se active, eso me está diciendo que yo quiero que se active este rodillo cuando tenga esta dirección, ¿no es cierto? Cuando el cilindro esté saliendo, ¿no es cierto? Yo quiero que se active cuando tenga esa dirección. Entonces, eso elijo. Ahora, cuando ingresa, ¿no es cierto? Yo quiero que salga B0. Entonces, cuando A ingresa, miren, ¿cuál cojo yo? La que está ingresando, la que está de retorno, la otra flechita. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren qué pasa. Cuando yo pongo, funcionó, ¿no es cierto? ujú, El A1 hace regresar, el A0 hace regresar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo aquí digo, a ver, cambiemos, ¿no es cierto? Nunca se va a activar. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es poniendo un rodillo, ¿no es cierto?, que se va a activar en el otro sentido. Entonces, nunca se va a activar. Cuando yo coja este sentido, ¿no es cierto?, nunca se va a activar para el A1. Miren. Se quedó ahí. Miren, este nunca hizo regresar al D. El A1 ya salió, ¿no es cierto? Y nunca se activó el A1. ¿Por qué? Porque el A1 es cuando el cilindro está saliendo y yo le estoy indicando que tiene la flechita hacia adentro, entonces tiene que tener la flechita hacia afuera. Las marcas A1, B1, C1, D1 tienen que tener la flechita hacia afuera, ¿ya? Entonces, es justamente por eso. Es justamente por eso. Ahora sí funcionó. Entonces, ahora sí se va de largo. Entonces, es justamente por eso, porque estos rodillos estrangulados, ¿no es cierto? Les llaman así rodillos estrangulados, rodillos con ejes. Estos rodillos tienen una dirección, ¿no es cierto? Tienen una dirección, ¿ya? Entonces, eso es con lo que respecta a mandos mecánicos. ¿Sí está más claro? sí, ingeniero. Listo. Entonces, miren, aquí tenemos otro tipo de rodillos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el rodillo normal, ¿no es cierto? Y este es el rodillo con un pequeño eje aquí, ¿no es cierto? Todos los rodillos giran, ¿no es cierto? Todos los rodillos giran. Simplemente la diferencia es que la precisión, ¿no es cierto? En este caso hay que ser más precisos, acá no hay que ser muy precisos, ¿no es cierto? Bueno, aquí este gráfico es de mandos manuales, es una palanca. Bien, entonces eso es lo que respecta a mandos mecánicos. Ahora vamos con mandos eléctricos. Los mandos eléctricos, hablamos exclusivamente de solenoides, ¿no? Las solenoides, ¿no es cierto? Lo que hacen es, como les he venido diciendo, es un electroimán, ¿no es cierto? Es un electroimán que nos permite crear campos magnéticos para atraer o repeler, ¿no es cierto? En este caso, la parte móvil de la válvula, ¿no es cierto? Que puede ser el spool o puede ser otro tipo de mecanismo, ¿no es cierto? Ahora, en solenoides nosotros tenemos una solenoide proporcional, ¿no es cierto? Ustedes ya acaban de pasar regulación automática. Entonces ya saben que es proporcional, ¿no es cierto? En este caso, el campo magnético va a ser proporcional a la corriente, ¿no es cierto? Y esto va a permitir que nosotros podamos elegir una posición proporcional, ¿no es cierto? También tenemos una operada por presión piloto, ¿no es cierto? Y
de manera directa, ¿no es cierto? Es decir, existe corriente, se activa todo el electroimán, no existe, se desactiva y vuelve a su estado natural, ¿ya? En lo que respecta a las solenoides, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una solenoide, ¿no es cierto? En su estado normal va a estar, vamos a tener, ¿cómo es? Se me fue la palabra, bloqueado, ¿no es cierto? El paso del aire. Cuando la solenoide recibe electricidad, toda esa parte que le conocemos como parte móvil, martillo, ¿no es cierto? Y aquí está el núcleo, miren, aquí está el núcleo ferromagnético que produce el electroimán, hace que suba, ¿no es cierto? Todo este sistema suba de manera que el paso del aire se conecte hacia la posición 2, ¿no es cierto? Entonces, así es como trabaja la solenoide, haciendo un electroimán. Esto de aquí, lo que tenemos aquí es un tipo de resorte que lo que va a hacer es que cuando ya no haya corriente eléctrica, vuelva a su posición de bloqueo, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en lo que es solenoides, usualmente también podemos tener controles manuales. Por ejemplo, aquí tenemos un switch. El switch no es un botón, ¿no es cierto? No es una palanca. Por lo tanto, lo representamos con el mando manual general, ¿no? Si lo ven aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos activar por medio de la solenoide o podemos activar por medio del switch. El switch se coloca aquí. Miren, cuando el switch se abre, ¿no es cierto? Es un mecanismo que prácticamente levanta todo esta parte móvil conectando la presión con la vía 2, ¿no es cierto? Y de esa forma, ¿ya? Entonces, la representación de los mandos se va a ver así. Las solenoides son intercambiables, son módulos que nosotros podemos cambiar en nuestra válvula neumática conforme a nuestra necesidad. Por ejemplo, tenemos módulos de 12, de 24 en DC, ¿no es cierto? Hasta de 48 en DC. Y en AC tenemos de 24, 28, 110, 220, ¿no? En AC. Entonces, de acuerdo a nuestra necesidad, nosotros podemos poner la solenoide que nosotros necesitemos poner, ¿ya? Necesitemos poner. Entonces, eso es con lo que respecta a los mandos de las solenoides. Tenemos 4 mandos de los que hemos hablado, que es mandos manuales, mecánicos, neumáticos, ¿no es cierto? Y eléctricos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta acerca de lo que es mandos en válvulas. Hasta ahora no, Inge. Listo. Inge, una pregunta también. Ujú. Como nosotros le invertimos la entrada del aire a la válvula, en el campo eso no importa, ¿verdad? ¿O sí? Invertimos el... La entrada de aire, en vez de ponerle la entrada en el 1, le pusimos en el 2 para que inicie. No, eso no hay problema. No, no hay problema. En ese, no hay problema. De hecho, eso es normal, ¿no? Cuando nosotros queremos que el cilindro trabaje de manera inversa, es decir, que comience afuera y después ingrese, eso es lo que se hace, ¿no? El funcionamiento normal que se hace. Bien, entonces, solamente para terminar lo que es válvulas, ¿no es cierto? Para terminar lo que es válvulas, yo les decía que la distinción entre dos válvulas, ¿no es cierto? Voy a suponer que yo tengo dos válvulas similares, una 3-2, ¿no es cierto? Dos válvulas similares, pero la diferencia entre las dos válvulas es que la una va a manejar un cilindro de simple efecto de poca fuerza y la otra va a manejar un cilindro de simple efecto de mucha fuerza. Entonces, si yo no puedo subir la presión, ¿no es cierto? Si yo no puedo subir la presión, porque la presión nominal de todo sistema neumático es 6 bares, ¿qué es lo que subo para aumentar la fuerza? ¿Qué es lo que aumento para que el cilindro tenga más fuerza? El diámetro. Muy bien, el diámetro del cilindro. Entonces,
yo voy a tener, mientras más fuerza quiero que realice, mientras más trabajo quiero que realice mi cilindro, yo tengo que aumentar el diámetro del cilindro. Es decir, tengo que tener cilindros de más diámetro, ¿no es cierto? Más gruesos, ¿no es cierto? Primero. Cuando yo aumento el diámetro del cilindro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a aumentar? ¿Qué es lo que el cilindro va a requerir? Más. ¿No puedo aumentar la presión? ¿Qué más puedo aumentar? El Tiene que caudal. comentar también el espesor Ya. del- Muy bien, tengo que reforzar las paredes, ¿no es cierto? Es decir, el espesor de la construcción del cilindro. Pero, ¿qué es lo que me va a pedir el cilindro? Si es un cilindro más grueso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a pedir? Más Caudal. caudal, más caudal, ¿no es cierto? Es decir, me va a decir, ok, voy a hacer más trabajo, soy más grande, ¿no es cierto? Pero necesito más alimentación, ¿no es cierto? Necesito que el caudal sea mayor. Entonces, como el caudal es mayor, ¿no es cierto? Cuando el caudal es mayor, ¿no es cierto? Si yo tengo roscas muy chiquitas y caudales muy grandes, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar rompiendo las conexiones. Entonces, mientras más grande sea el caudal, yo necesito tener roscas más grandes. ¿Para qué? Para que soporte el caudal. Si la rosca es más grande, yo también, o bueno, si el caudal es más grande, también necesito que el diámetro, ¿no es cierto?, de las vías internas, el diámetro de las vías de las válvulas sea más grande, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única diferencia o la única selección de válvulas, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos tener dos válvulas similares, ya les decía, dos válvulas que son 3-2, ¿no es cierto? Pero la una va a manejar un peso de 30,000 newtons y la otra va a manejar un peso de 30 newtons. Entonces, posiblemente la una, ¿no es cierto?, esté manejando un diámetro de hasta 50 milímetros. ¿Cuánto es 50 milímetros? 5 centímetros, ¿no es cierto? Es un cilindro súper chiquito, ¿no es cierto? Que podríamos decir es un cilindro, no se ve. Es un cilindro, tampoco se ve. Bueno, un cilindro súper pequeño, ¿no es cierto? Un cilindro súper pequeño, ¡pum! Ahí está el cilindro, ¿ya? Entonces, si es que en cambio el cilindro va a manejar un peso de 30,000 newtons, es un cilindro bastante grande, bastante reforzado, ¿no es cierto? Y para ese cilindro bastante reforzado, primero que todo necesito más caudal, y para manejar más caudal necesito más diámetro interno, más diámetro externo y una rosca más potente, ¿no es cierto? Una rosca más reforzada que aguante ese caudal. Entonces, de acuerdo al caudal, bueno, de acuerdo al diámetro, viene el caudal y de acuerdo al caudal, escojo la rosca, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la rosca está determinado los diámetros, ¿no es cierto? Los diámetros, por ejemplo, aquí tenemos los hilos por pulgada de cada rosca, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, de hecho yo creo que ustedes deben conocer un poco más que yo esta denominación de rosca, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es la G 1/8. Pues vamos a ver, por ejemplo, la más pequeña es la M5, ¿no? La M5 es la más pequeña, M5 y M8 son las más pequeñas, tienen hilos sumamente pequeños, ¿no es cierto? Sumamente pequeños y de poco, digamos así, bien pequeñitos, ¿no? Dejémoslo así, bien pequeñitos. Iba a decir poco diámetro, pero bien pequeñitos, ¿ya? Mientras más grande, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, esta es de un octavo de pulgada, ¿no es cierto? Aquí tenemos un octavo. Los hilos comienzan a ser más grandes. Este es de un cuarto, ¿no es cierto? Mayor diámetro, los hilos comienzan a ser más grandes. 3/8. Hilos más grandes, mayor diámetro, ¿no es cierto? Un medio. Hilos más grandes, mayor diámetro. De 1 pulgada, bueno, de 3/4, igualmente. Y de 1 pulgada, más reforzado, ¿no? Entonces, mientras mayor es el diámetro, mejor es la constitución de las roscas, ¿no es cierto? Los hilos, y mejor es el soporte
mejor es el aguante que tiene con respecto al caudal. ¿Ya? Entonces recuerden una cosa. Nosotros no podemos aumentar la presión, ¿no es cierto? La presión nominal de todo sistema neumático es 6 bares. En ciertos casos llega a ser 8, pero no en todos. En ciertos casos llega a ser 8, pero nominalmente es 6. Entonces no puedo subir la presión para aumentar la fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el caudal. Entonces comienzo a aumentar más caudal, perdón, aumentar el diámetro del cilindro. Eso hace que aumente el caudal y ese aumento de caudal hace que yo necesite roscas más reforzadas. Entonces aquí tengo un pequeño gráfico. Por ejemplo, si yo manejo un caudal, ¿no es cierto?, de 250 litros por minuto, ¿no es cierto?, yo necesito una M5. Si yo manejo de 700 litros por minuto, yo necesito una RO, un octavo. Si yo manejo desde más o menos 750 hasta 1250, yo necesito una rosca de un cuarto. Si yo manejo de 1250 hasta más o menos 2500, yo necesito de 3 octavos, una rosca de 3 octavos. Y desde 2500 hasta 4250, una rosca de un medio. Desde 4250 hasta, vamos a suponer, hasta los 10,000, ¿no es cierto? La de 3 cuartos va a aguantar. Pero ¿cuál es la recomendación? Que desde los 10,000 para arriba se utilice roscas de 1 pulgada, ¿no es cierto? De 1 pulgada. Entonces, así es como yo selecciono, por ejemplo, yo puedo tener un cilindro de simple efecto, yo ya sé que necesito una 3.2, ¿no es cierto? Pero ahora me pregunto, ¿cuál es el diámetro del cilindro? Ah, el diámetro del cilindro, vamos acá, el diámetro del cilindro es de 100, ¿no es cierto? De 100 milímetros el diámetro, es decir, 10 centímetros, ¿no es cierto? De 100 milímetros, entonces estoy en este rango. Estoy aquí, ¿no es cierto? Tengo un caudal más o menos hasta de 1500, por lo tanto una de 3 octavos es suficiente, ¿no es cierto? Entonces estoy en un caudal de 2500, ¿no es cierto? 3 octavos, miren, es lo que tengo. Así es como se eligen las válvulas. ¿Tienen alguna pregunta? Y aquí no hay cómo sobredimensionar. Si alguien necesita, por ejemplo, cierto caudal siempre y todo eso, no, aquí no es recomendable sobredimensionar la capacidad de la válvula. Sí, de hecho, este gráfico ya está considerado la sobredimensión. Miren, aquí, si ven cómo se pasa un poquito, está considerada la sobredimensión, ¿no es cierto? Ustedes recuerden una cosa, en neumática, la técnica neumática se basa mucho por recomendación de fabricantes y de autores, más de fabricantes, ¿no es cierto? Mucho más de fabricantes. Entonces, por ejemplo, los fabricantes te dicen, ellos te van a dar esta tabla. De hecho, esta tablita es sacada de un fabricante, ¿no? Es consultada, yo la consulté de un fabricante. Y esta tablita de acá es consultada de un autor, ¿no es cierto? Yo las puse las dos para comparar datos. Entonces, tienden a ser casi lo mismo, pero los fabricantes ya te ponen esa condición de un poquito sobredimensionar, ¿no es cierto? Un poquito sobredimensionar, sobre todo los límites. Por ejemplo, te dicen, a ver, hasta 4200 puede ser. Incluso te puedes pasar un poquito más, pero mejor ya cámbiate a una 3 cuartos, ¿no es cierto? Así. Pero sí, ya está considerada la sobredimensión. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes van a trabajar justo en ese límite de 4200, ¿no es cierto? Pueden ya pasarse, saltarse, en vez de un medio a 3 cuartos, ¿no? Para que estén más tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? No, dije, eso nomás. Ya. Robinson, Calva, Washington, Guido, Hiedra, Carrera, ¿alguna pregunta tal vez? Inge, todos estos rangos van a trabajar a la presión de 6 bares, ¿verdad? 6 bares, correcto. Hasta las de 1 pulgada. Hasta la de 1 pulgada, todos 6 bares.
Ya. Ajá, Sí está claro. ya. Toca aprenderse ¿La tabla? la tabla. No, 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 no. No, no, no tienen que aprenderse. Algo que es, bueno, esto es algo, es un ejemplo bastante práctico, ¿no? O sea, esto es, como les decía, es un fabricante recomendando qué hacer. Entonces, siempre ustedes van a tener esto a la mano. De gana les diría yo, apréndanse cuando esto, en todo momento ustedes entran a internet y ven de acuerdo al fabricante, tienen su recomendación. No, no es necesario que se aprendan. Ya, gracias. Ya. Muy bien. Bien, aquí hay algo que yo he anotado y es que la presión es de 6 bares siempre, ¿no? La presión es de 6 bares. Ahora, la presión, la caída de presión, ¿no es cierto? Entre la entrada, escuchen muy bien, la caída de presión entre la entrada, es decir, ya la salida de la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Ahí yo tengo 6 bares. En la salida de la unidad de mantenimiento tengo 6 bares. Y la última salida, ¿no es cierto? Es decir, el desfogue del último cilindro, ¿no es cierto? Bueno, el desfogue del cilindro, digámoslo así, ¿no es cierto? La caída de presión entre esos dos puntos es un bar. Es un bar de presión. Entonces, pero nosotros consideramos que todo trabaja a 6 bares, pero sí hay una caída de presión. ¿Sí? ¿Sí está claro? Dije, cuando Dígame. la caída de presión de un bar es del caudal, ¿verdad? No, bar es presión. Caudal es litros por minuto, ¿no? Mucho ojo. Bar, cuando hablamos de bares es presión. Presión. Bares es presión, litros por minuto es caudal, ¿ya? Sí, no. Sé bien. Diré, un bar de caída se refiere a que, digamos, es la de la salida, diga. Sí, la caída de presión es, por ejemplo, es la medida entre la presión de entrada y la presión de salida. Entonces, por eso les decía, la presión de entrada justo después de la unidad de mantenimiento, es decir, lo que está entrando, ¿no es cierto? 6 bares, ahí hay 6 bares justito. Y la presión que hay en el desfogue del cilindro, ¿no es cierto? Esa presión, justo hay 6 bares en la entrada y en la salida hay 5 bares. Entonces, 6 menos 5, la caída es un bar. Es decir, hay una pérdida de presión, ¿no es cierto? Hay una pérdida de presión de un bar. ¿Ya? Esa presión está en el desfogue. La presión de salida está en el desfogue. La presión de entrada está justo después de la unidad de mantenimiento. Ya, gracias.